Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor, espero todos se encuentren bien. El tema del cual voy a hablar en esta tarde es Sociología Jurídica, un ensayo de definición. En este ensayo, el autor, Óscar Correa, nos trata de plasmar una serie de planteamientos o de ideas que nos ayuden a entender un poco mejor cómo funciona todo este tema del derecho, de la sociología jurídica y el derecho. Pero haciendo énfasis que la sociología jurídica no se ocupa de las normas como tal, sino de las causas que generan estas normas para que así se conviertan en derecho como tal, porque pues obviamente ya pasan a ser ley. Un ejemplo de esto, por ejemplo, están las normas que se expiden. Ahí hay varios planteamientos. Por ejemplo, en el ámbito de las normas que se han generado, por ejemplo, para los trabajadores. De hecho, el autor se pregunta si esas normas han sido productos de el legislador simplemente o han respondido a una demanda social provocada por las diversas luchas que han vivido los trabajadores a lo largo de la historia, porque obviamente para que las horas, por ejemplo, se controlara el tema de las horas de trabajo, de las horas extras y de los salarios dignos, hubo antes un precedente que fueron todas las causas y todas las luchas que libraron los trabajadores para que el legislador se viera en la necesidad de crear leyes que regularan esta materia. De igual forma se hace con las normas por ejemplo, de los derechos humanos. Para que existiera una declaración universal de los derechos humanos, ha tenido que haber antes muchas violaciones a estos derechos, lo que ha ocasionado que el legislador en consecuencia tenga que expedir normas que reglamenten la no violación de los derechos humanos y el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Entonces, ahí como que se da esa dicotomía de cómo las causas muchas veces son las que terminan originando las leyes como tal. También habla de la voluntad política. Ahí nos dice que la voluntad política tiene mucha importancia a la hora de emanar las leyes, porque no es lo mismo un legislador, o sea, un senado, una cámara, que esté a favor del capitalismo, porque obviamente este tipo de gobierno, este tipo de instituciones va a generar cualquier cantidad de leyes enmarcadas o dirigidas a favorecer esta tendencia. Mientras que si es una cámara, o sea, un legislativo que vaya más con las ideas socialistas, pues va a buscar, obviamente, crear leyes que tengan tendencia al socialismo. Entonces él dice que muchas veces, dependiendo de la voluntad, de la digamos, la enmarcación de los dirigentes políticos, muchas leyes se emanan con ese precepto. Entonces, bueno, quise como que exponer estos puntitos que me parecieron muy relevantes, porque pues este ensayo es bastante largo, bastante extenso, pero creo que estos puntitos que acabo de mencionarles, entre muchos otros, son de suma importancia y les agradezco a todos por su intervención. Muchas gracias. Sociedad y derecho. Debe existir una clara distinción entre la sociología general y las sociologías especiales. La sociología del derecho pertenece a estas últimas y tiene una creciente importancia desde su aparición a finales del siglo XIX, y aparte de ello conserva una denotación o un significado muy particular. Todos sabemos que la ciencia del derecho es el conjunto de normas coercibles que regulan la conducta humana, es decir, es el conjunto de normas o juicios el cual su incumplimiento trae consigo una sanción aún en contra de la voluntad del individuo. Todo esto con el fin de ayudar a consolidar un orden social y a resolver cualquier tipo de conflicto que se pueda generar dentro de la sociedad. Sociología del derecho. Bueno, es la parte de la sociología que se encarga de estudiar lo jurídico como resultado de la interacción social. La preocupación por establecer una relación entre sociedad y derecho es muy antigua, pero solo llegó a consolidarse en la antigüedad griega con el único interés de ejercer las formas de gobierno y aplicarlas.
La sociología jurídica no es más que el resultado de juristas con vocación sociológica que han abierto los poros de la dogmática jurídica frente al mundo de los factores sociales. Importancia. Los sistemas normativos no garantizan una justicia para todos. A ella acceden los de clase social alta y medio alta, pero a menudo vemos cómo la clase social baja se le niega la oportunidad de poder resolver sus conflictos, sus derechos se les son vulnerados y carecen de una asistencia jurídica eficaz. Es por eso que quizás no alcancemos a dimensionar de cuán importante es implementar el estudio de esta ciencia en nuestra formación como futuros abogados. Si bien es cierto que la sociología jurídica nos permite descubrir a la sociedad en la que vivimos y asimismo descubrir cuál es nuestra postura frente a esa estructura social para que de esta manera podamos mejorar nuestra interrelación con los demás. Características de la sociología jurídica. No es paradigmática, es una ciencia abierta por lo que todavía no recorre su camino temático y sus conclusiones se basan más que todo en el marco de la probabilidad y no en el de la seguridad y la certeza. Es autónoma, aunque una de las críticas hacia esta ciencia es precisamente su falta de autonomía, ya que requiere de la ayuda de la sociología general y de la ciencia jurídica. Es independiente porque tiene como propósito estudiar las implicaciones del derecho y la sociedad y las posibles soluciones que se puedan derivar de esa interacción. Es interdisciplinario porque debe estar abierta a los aportes teóricos, científicos y nuevos descubrimientos. Informativa y crítica porque debe aportar a la sociedad y asimismo recibir cualquier tipo de crítica de las demás personas, y es omnicomprensiva y acumulativa porque abarca todas las formas de interacción entre la sociedad y el derecho y además tiene un continuo crecimiento, utilidad de la sociología jurídica. Tiene una función dual, una de carácter científico y otra de carácter práctico, lo cual traduce una doble vertiente, una pura y otra aplicada. Como ciencia es un saber razonado, sistematizado y coherente que tiene como objetivo verificar la realidad. Se interesa por la ineficacia de las leyes, tema por el cual los juristas están poco interesados ya que presuponen la perfección de la ley. Características del derecho según la sociología jurídica. Bueno, desde la perspectiva sociológica el derecho tiene tres características. Norma social histórica, se dice que es una norma social histórica porque aún los derechos fundamentales se consideran el núcleo de todos los derechos y es el producto de la cultura que surge en un tiempo y lugar determinado. Plurifacética porque se manifiesta como ser y como deber ser, y pluridimensional porque no está restringido ni al tiempo ni al espacio. Funciones del derecho en la vida social. El derecho tiene tres funciones básicas en la vida social: estabilidad y cambio social, prevención y resolución de conflictos y por último organización, legitimación y restricción del poder político. El derecho es un factor de estabilidad de las estructuras sociales y al mismo tiempo puede propiciar, mediatizar, controlar u obstaculizar el cambio social. Es por eso que la norma debe ser lo suficientemente clara para delimitar con claridad la materia que pretende regular. Gracias. Historia de la sociología jurídica. El comienzo de la sociología jurídica lo establecen algunos con el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu, publicado en 1748, porque ahí se describe la interdependencia entre el derecho y la vida social, en la medida en que la posibilidad de hacer reales los mandatos del legislador depende de una serie de condiciones sociales. No siempre son las mismas y depende del tipo de sociedad. Precursores de la sociología jurídica. Ulpiano. El derecho legislado fue tratado por Ulpiano, quien clasificaba el derecho en tres vertientes: derecho natural, derecho civil y derechos de gentes, y estos eran aplicables a las personas que no eran de Roma. Luego se proyecta la concepción tomista de la tríada de leyes, que abarca la ley divina, la ley natural y la ley humana. Hugo Grocio. Posteriormente, por las ideas de Hugo Grocio, surge la concepción racionalista del derecho natural como anterior al derecho positivo. El derecho natural apareció como una valla al poder absoluto de la monarquía, cuya finalidad era limitar el poder del príncipe y garantizar las condiciones esenciales de los ciudadanos. Con la Revolución Francesa de 1789
se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con eso, los derechos naturales se convierten en derecho escrito y legislado. Emily Durkheim. Él dice que la sociología del derecho es la parte especial de la sociología que describe y explica la influencia del derecho en la vida social y a su vez de qué modo los fenómenos sociales y culturales se convierten en normas y también en instituciones jurídicas. Durkheim criticaba la equiparación de derecho y ley. Dice que el derecho también es un hecho social e investiga los diferentes tipos de derechos y las diferentes formas de sociedad. Max Weber. Para Weber, el derecho es un orden social cuya validez garantiza un aparato por medio de la coacción. Al derecho solo le pertenecen aquellas normas que tengan validez sociológica. La validez sociológica es la probabilidad de observancia en un caso concreto. Weber tenía una obra llamada Economía y Sociedad y otras posteriores a esta dedicadas a la sociología jurídica que lo harían precursor de esto.